como polizonte en el techo del tren, o también algunos lo abordan y van en los vagones? La gente va como polizón. Habrá alguno vivo que logre abrir un vagón, ¿no? Pero hay mucha vigilancia. Las compañías ferroviarias que operan en México son compañías privadas, tienen unos personajes clave en el mundo de la migración, los garroteros, que son los encargados de que ningún migrante se meta. Incluso se acusa mucho a los conductores del tren de que están coludidos con el crimen organizado, que paran el tren en ciertas zonas concretas, abandonadas, para que los Zetas y estos grupos que operan puedan secuestrar gente, ¿no? Robarles, principalmente secuestrarlos con objetivos concretos, mujeres para trata, niños también para trata laboral. La exposición se inauguró ayer en el Centro Cultural de España en Las Colinas. ¿Qué más se conoce del trabajo de Isabel Muñoz? Desafortunadamente, pues ella no pudo estar presente acá en Nicaragua en la presentación de la exposición, Edu. Bueno, Isabel es una fotógrafa artística muy conocida en España, que yo creo que, sobre todo en esta región, se hizo muy conocida por un trabajo sobre pandillas en El Salvador, en que se dedicó con el mismo planteamiento, es decir, utilizando como modelos posados a pandilleros que están en las cárceles salvadoreñas y convirtiéndolos en una especie, digamos, de piezas de arte o, digamos, de piezas estéticas, que pues es un abordaje extraño con un tema, digamos, tan importante y tan duro en la región, y que ella trató pues de una forma mucho más estética y artística, ¿no? Eso creo que fue el trabajo que más ha definido el trabajo de Isabel y que más repercusión ha tenido en la región. Ese trabajo estará en el Centro Cultural España hasta el 20 de mayo, o sea que pueden verlo a lo largo de, supongo que este fin de semana y la próxima semana. Ese tipo de fotografías, ¿en qué coincide o en qué se diferencian del trabajo tuyo en relación a este libro que se llama En el Camino, que tiene las fotos de Edu Ponce, Tony Arnau y Eduardo Soteras? Bueno, hay una principal diferencia. Lo nuestro es un trabajo periodístico, un trabajo que hicimos a la par de Óscar y a la par de Marcela Zamora, la directora del documental. Es un trabajo que lo que pretendía era pues, hacer algo en mucha más profundidad, seguir a los migrantes durante 1 año y medio, como suele decir Óscar, mojarse en consecuencia con el chaparrón, es decir, formar parte en la medida de lo posible para un periodista de este viaje, entenderlo e intentar contar todas esas fases, todas esas vivencias, desde la complicidad de 2 amigos alrededor de una fogata en medio de un pueblo en Oaxaca, huyendo de las autoridades, hasta los cadáveres que va dejando el crimen organizado, hasta las víctimas de los secuestros, las heridas, los mutilados porque han caído del tren. Intentar mostrar una realidad que nosotros no dudamos en calificar de crisis humanitaria, porque son 500.000 de centroamericanos que intentan cada año llegar a Estados Unidos, y que está oculta en veredas, está oculta en estados periféricos de México, no aparece en los medios de comunicación. Yo creo que hay un icono muy claro de que los migrantes sufren al entrar a Estados Unidos, y la gente no sabe que la auténtica pesadilla es cruzar 5.000 kilómetros de México sobre ese tren. Y quisimos ilustrar eso, ¿no? Hacer este viaje de sur a norte, de la frontera entre Guatemala y México a la frontera con Estados Unidos, para que la gente pudiera vivirlo en parte. Y en esa historia, Óscar, hay también algunas instituciones, algunos personajes, algunas oficinas vinculadas en muchos casos a oficinas humanitarias de la Iglesia Católica. Hay un sacerdote en particular que juega un papel muy importante en estas redes de solidaridad para apoyar a los migrantes. Yo siempre describía que en este camino yo había visto actos de maldad pura que no había visto en otras coberturas de violencia en Centroamérica, en entornos que pareciera que los encontraría más. Pero también he visto las muestras de solidaridad más increíbles, que son paradójicas y te hablan del interés de un gobierno como el mexicano, del desinterés más bien. Alejandro Solalín de Guerra, sacerdote que fundó el albergue de Ixtepec, Oaxaca, al sur de México. Pedro Pantoja, sacerdote que fundó el albergue de Saltillo, al norte de México. Son señores que están amenazados de muerte por los Zetas. Alejandro Solalinde lo han querido quemar en la puerta de su albergue, lo han llenado de gasolina y han estado a punto de prenderlo por defender a los migrantes, por impedir que estas mafias saquen el lucro de los nadies, de los desprotegidos, y por empezar a defenderlo, ¿no? Por alzar la voz. La composición de los migrantes, que es mayoritariamente salvadoreña, hondureña, ¿encontraron ahí nicaragüenses? ¿Pudieron interactuar con ellos también? El 98, 96% de los indocumentados que el Instituto Nacional de Migración mexicano detiene cada año, que son cerca de 250.000, son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y en menor proporción nicaragüenses. Pero nicaragüenses, si te tuviera que decir algo, de cada 20 de migrantes del Triángulo Norte centroamericano que había un nicaragüense que iba, y cada vez veíamos a más. ¿Cuántos logran llegar al final?
¿Cuántos son deportados? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Este dato, digamos, en el año 2007-2008, eran 250.000 migrantes centroamericanos arrestados por el Instituto Nacional de Migración mexicano, ¿no? Y esto nos da pues el cálculo aproximado de 500.000 de centroamericanos que lo intentan. ¿Cuántos logran llegar? Luego está todos los arrestos que hace la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Hay mucha dificultad para dar esta cifra porque es difícil distinguir a los centroamericanos de los mexicanos, porque los propios centroamericanos le mienten a las autoridades estadounidenses para que no los deporten hasta Centroamérica, sino los deporten en México. Es una cifra un poco difícil, pero estamos hablando de esta dimensión, ¿no? Ahora, estos dos trabajos, tanto las crónicas de Óscar como el libro de fotografías, han permitido visibilizar esta realidad. Yo he visto incluso la atención que la prensa internacional le ha dado a esta temática a partir de estos trabajos, en la CNN internacional, la prensa mexicana, la prensa norteamericana. Y hace poco en México se aprobó una ley que tiene que ver con la protección de los migrantes. ¿Consideras que este tipo de periodismo ha tenido alguna incidencia en que las autoridades, se involucren en definir políticas públicas sobre estos temas a partir de lo que ustedes han narrado? Yo creo que el modelo de periodismo de permanecer, el que tiene como valor la permanencia en el tiempo, en los lugares, tiene un gran valor, tanto que si yo creyera que esto no cambia cosas, lo dejaría de hacer, ¿verdad? Pero yo creo que esto tuvo un gran valor porque cuando explicas, no por mérito de cómo lo narramos necesariamente, sino porque cuando se explicaba una realidad oculta que tenía unos ingredientes tan atractivos hasta para los periodistas amarillistas, si lo querías ver, era imposible que no generara atención, ¿verdad? El 60% de las mujeres que pasan por México son violadas, según datos de la Comisión de la Cámara de Diputados mexicana. 9.000 secuestrados en un año con una precariedad para hacer encuestas por los Zetas, con colusión de las autoridades, ¿verdad? Polizones que viajan en un tren como piratas de tierra, ¿no? Coyotes que son unos personajes fascinantes que viven en un mundo increíble, los prostíbulos del sur de México llenos de víctimas de trata centroamericanas que tienen una red como la llevan, una frontera norte vasta y llena de rutas del narcotráfico. Era un tema que la pregunta no es, esto sí detonó que interesara, la pregunta es cómo nadie había visto lo interesante y lo urgente que era este tema. Y además del libro de crónicas y el libro de fotografías, que es un trabajo colectivo, hay un documental. Es decir, estos dos trabajos se presentan el martes en el Instituto de Historia de la UCA. ¿A qué horas? A las 6:30 de la tarde. Y el miércoles se presenta el documental de Marcela Zamora que se titula María en Tierra de Nadie. María en Tierra de Nadie. ¿Y es la historia de un personaje? No, los trabajos se hicieron paralelos. María es un nombre genérico. María es, de muchas queríamos Marías. hablar de la mujer, no Eva, que sería, digamos, la mujer sola, sino la mujer madre, que es un poco la característica de la mayoría de las mujeres centroamericanas migrantes. María en Tierra de Nadie fue un intento de acercarnos a algo que Óscar y yo no podíamos abordar con tanta cercanía, que es la problemática específica de las mujeres. Las mujeres son un porcentaje pequeño dentro de la migración, pero es el porcentaje más vulnerable. Son las vulnerables entre los vulnerables. Las mujeres sufren agresiones sexuales, existe todo un negocio de trata para prostitución en la zona sur de México, existe el problema de los hijos, existe un trato diferencial de las mujeres dentro de este camino. Entonces queríamos poder contar eso, había que abordarlo de otra forma y alguien como Marcela Zamora, que tiene una gran capacidad para acercarse, sobre todo a las mujeres, se pudo meter, digamos, dentro de este mundo aparte, que es el mundo de las mujeres, y contar esto, ¿no? Las mujeres que han terminado engañadas en los prostíbulos en la zona sur. Hay un testimonio impresionante que es el de una mujer que fue secuestrada durante 4 meses por los Zetas, por el grupo de narcotráfico de los Zetas, y que cuenta con todo detalle. Por ser mujer la pusieron de cocinera, y cuenta con todo detalle cómo este grupo del crimen organizado hoy día secuestra sistemáticamente y de forma casi industrial y asesina a los que no pueden pagar a pues decenas de miles de centroamericanos. ¿Y el documental se presenta en la UCA también el miércoles? El documental se presenta en el Centro Cultural de España Okay. a las 7 de la noche del día miércoles. Uno de los testimonios más duros es de una nicaragüense, víctima de trata, que fue vendida en los prostíbulos del sur de México. Es una de las personajes del documental. Yo los invito a que vayan a ver tanto la exposición de La Bestia, que es una forma de mirar la migración, como el trabajo que un grupo de periodistas y documentalistas hemos hecho. Creo que el Centro Cultural ha tenido mucho tino en abrir esta amalgama de formas de ver la migración, que es un fenómeno que a Nicaragua parece que muchos creen que no les afecta. Vayan a ver el flujo en México. Son
Sí, hay una percepción equivocada en el país de que este es un fenómeno que afecta más al Triángulo del Norte de Centroamérica, pero sí, hay muchísimos nicaragüenses que van al norte o van al sur, trabajar a Costa Rica o en dirección a Estados Unidos. A propósito del documental, bueno, ojalá que en este programa la próxima semana podamos mostrar, aunque sea un fragmento de ese testimonio que menciona de la nicaragüense, y podemos tener también aquí a Marcela Zamora. Por cierto, ese documental ganó el premio Ícaro Centroamericano Documental. Tu trabajo, Los Migrantes que No Importan, obtuvo también un reconocimiento en el premio de periodismo de IPIS, ¿no? Sí. El Instituto de Prensa y Sociedad. Y el libro de fotografía ha ganado el premio al mejor libro de fotografía de Latinoamérica por Picture of the Year, que es una de las 2 grandes organizaciones de fotoperiodismo del mundo. Estamos hablando de trabajos que más allá de Centroamérica pues han tenido este tipo de reconocimiento profesional, de manera que aprovechen esta oportunidad de contactarse con esta realidad a través de obras de gran calidad profesional. Gracias, Oscar. Gracias, Edu. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con Neville Cross y el Festival Latinoamericano de Software Libre que se lleva a cabo mañana en la Universidad de Ciencias Comerciales.